Hola a todos, soy Blas Ruiz Grau y esto es Asesinos en Serio. Como siempre, lo primero que hago, pues siempre hago un recordatorio de estas semanas anteriores, daros un poco las gracias, patatín patatán, todo eso está clarísimo. Pero sobre todo, como en el último programa os pedí, pues eso, también que me contarais si os parecía algún caso que tuvierais cerca de vosotros, en vuestra localidad, que hubieseis escuchado, que hubieseis vivido de algún modo o simplemente hubiese llegado a vuestros oídos. Y lo cierto es que, ya digo, uno siempre espera pues que vengan cosas, que le cuenten, que le digan, pero es cierto que me habéis contado muchísimo, que me da para 3 o 4 temporadas de este podcast si solamente me ciñera a hacer lo que me habéis contado y a buscar información sobre los casos que me habéis dicho que os parecen interesantes, que habéis escuchado, que os gustaría que investigase, que os gustaría que viese. Evidentemente no puedo hacerlos todos porque tengo una serie de casos programados que quiero seguir viendo, que quiero seguir tocando, que me gustaría contaros, pero también evidentemente voy a haceros caso en algunos casos que me han sonado muy interesantes. Y pues me gustaría echar un ojo, pero evidentemente para los programas que vienen no, porque voy a tener que tirar también algo de lo que conozco por temas de tiempo para la investigación. Al final una investigación requiere tiempo, pero sí que es cierto que voy a echar un ojo a esos que me han parecido más interesantes y voy a ahondar, ¿vale? Os prometo que los programas que vienen son muy interesantes y vienen cargados de un contenido la mar de morboso. Así que bueno, como siempre también voy a haceros una recomendación. Siempre que hago recomendaciones también es verdad que me siento un poco estúpido. Os cuento por qué. Sobre todo con la que viene ahora, ¿no? Para los amantes de la novela negra, del crimen y todo eso, recomendar al escritor que voy a recomendar ahora es como decirle a una persona que le gusta mucho el azúcar, que le gusta mucho el dulce, que sí ha probado el azúcar, ¿no? Sería algo muy parecido. Entonces, bueno, pero aún así no quiero dejar de contaros cuáles son mis gustos, cuáles son mis preferencias, y para mí es uno de los autores top en mi ranking personal. Me gusta mucho leer autores patrios, es lo que más hago. De hecho, leo muy poquito de autores de fuera, no por nada, no es el sentimiento nacional lo que se me echa encima, sino que me encantan los autores de aquí. Y eso me hace que en un 90% de mis lecturas sean de autores de España o incluso de Latinoamérica, de habla castellana, vamos, o hispanohablantes. Pero sí que es cierto que hay algunos por los cuales siento predilección que son de fuera de España. Y uno de ellos es Joe Nesbo. Sí, tengo las santas narices de venir a recomendaros a Joe Nesbo, pues eso, pues seguramente a gente que lo hayáis leído hasta la saciedad. Yo es cierto que lo descubrí tirando a tarde, ¿vale? Lo conocía como autor, pero no había leído nada suyo. Entonces, digamos que hará más o menos unos 5 o 6 años que empecé a leer a Joe Nesbo y desde entonces pues lo he leído absolutamente todo. Lo tengo todo en mi biblioteca personal. Lo tengo además como una reliquia porque amo y adoro a Joe Nesbo. Es de mis autores absolutamente favoritos. Me parece que la saga de Harry Hole es de lo mejor que se ha escrito nunca. Me parece uno de los mejores personajes perfilados que se han hecho jamás. Yo soy amante y defensor acérrimo de los personajes, más que de las historias que se cuentan. De hecho, es una cosa que estoy intentando hacer en mis novelas, intentar mostraros personajes más que situaciones. De ahí pues todo lo que os he mostrado hasta ahora de Nicolás Valdés en la trilogía, en El Quebrantahuesos, La verdad será libres y La profecía de los pecadores. Entonces, cuando me topo con personajes como Harry Hole, me llegan y me patan. También pasa mucho con Lorenzo Silva, con Bevilacqua Chamorro. Entonces, pues ya digo, lo he leído absolutamente todo, aparte de que son libros cuyos casos están magistralmente narrados. Creo que se alcanza la perfección ya cuando esos libros los protagoniza pues Harry Hole. Me parece maravilloso. Así que, bueno, pues ya digo, desde aquí hago que un poco de llover sobre mojado. Ya digo, para gente que seguramente hayáis leído hasta la saciedad a Joe Nesbo, pero bueno, lo voy a recomendar. El último libro, si no recuerdo mal, es El Rey de Oz, el cual también me encantó. No tiene nada que ver con Harry Hole, pero bueno, al final es Joe Nesbo puro y duro. Dentro del thriller, es la continuación del Reino, y otro libro que también me gustó mucho.
Y los dos últimos que leí de Harry Hole, que me parece, lo cuento de memoria, que son Cuchillo y Eclipse, me parecen absolutamente de 11 sobre 10 los libros. Sobre todo el de Eclipse, yo recuerdo cuando lo leí que yo, pues al final como autor que soy, me hago mis pesquisas. Ya lo conté, también pasaba con, aquí en el caso de España, me pasaba con Miguel Santiago y Santiago Díaz, que yo me hago mis pesquisas, normalmente suelo pillar a la mayoría de autores porque digo, bueno, ya sé qué trucos he empleado porque yo también lo empleo y ya sé por dónde vas y sé quién es el malo malote. Pero me pasó también con Eclipse, que ya tenía todo hecho en mi cabeza y de repente el bueno de Joe me lo rompió. Joe, no sé si es Joe o Joe, no sé cómo se pronuncia, Joe Nesbo o John Nesbo, bueno, como sea. El caso es que me rompió el cerebro en 20.000 pedazos, cosa que me encanta y que adoro ya no solamente como lector, sino también como autor, que consigan romperme todos los esquemas. Entonces os voy a recomendar muchísimo leer a John Nesbo. Empezad, si no lo habéis hecho, pues por ejemplo yo empezaría por Murciélago, que creo que era el primer libro de la saga de Harry Hole. Si no es así, disculpadme, pero creo que sí. Empezad con ese libro y creo que ya a partir de ese momento perderéis la vida por John Nesbo, o sea que os lo recomiendo encarecidamente. Y ya tras esto, y volviendo también, retomando el hilo de lo que os he comentado al principio, de los casos que me habíais pedido, que me habíais comentado, oye, me gustaría que hablases de esto, hablases de lo otro, habéis coincidido en un caso que casualmente yo tenía preparado para hablar, y ahora os comento por qué. Que es un caso que ya trabajé en el año 2017, entre 2016 y 2017, recabé la información y la junté toda para un libro que se editó en 2018, si no recuerdo mal, que se llama Que nadie toque nada. Uno de los libros a los que más cariño le tengo porque fue mi primer lanzamiento editorial puro, ¿vale? Antes de eso, pues Cryptos sí que había sido editado por Ediciones B, pero solamente en digital y después de pasar por Amazon. Entonces fue la primera vez que vi un libro mío en librerías con Que nadie toque nada y una locura tremenda lo que se formó con ese libro y trabajé el caso que os voy a comentar ahora. Entonces he tenido que refrescar mucho porque me parecía súper interesante para contároslo, creo que os vais a disfrutar mucho con este caso. Y me lo habéis pedido, entonces digo, mira, pues petición, más lo tengo aquí en la recámara para contarlo en el podcast, pues indudablemente toca hablar ya. Es el caso de la vampira de Barcelona, de Enriqueta Martí. Es un caso que desde luego no os va a dejar indiferentes porque tiene miga, como ya veréis. Entonces, para contarlo y para refrescarme la memoria, no, yo siempre voy de cara. Me voy a ayudar de mi propio libro, de Que nadie toque nada. Entonces voy a comentaros el caso ayudándome de mi propio libro, de mi memoria y de mi propio libro, para que disfrutéis de este caso, ¿vale? Entonces vamos allá con el caso de Enriqueta Martí, o como se le conoció, la vampira de Barcelona. Vale, para hablar de Enriqueta Martí Ripollés, lo ideal es, como siempre, es empezar desde el principio, como siempre. Así que nos vamos a ir con que Enriqueta Martí nació en el año 1868 en Sant Feliu de Llobregat. Sobre el caso de su infancia, a mí me encanta muchas veces indagar un poco sobre ella para conocer los motivos que le llevaron a hacer lo que hizo y actuar como actuó. Es cierto que no se sabe nada a ciencia cierta, ¿vale? Hay habladurías, hay... pues yo escuché, yo oí, y otros que directamente afirman que sucedió una cosa, que sucedió otra. Pero datos contrastados realmente hay pocos, ¿vale? Así que simplemente me voy a... Y además, quiero que quede muy claro durante todo este caso, en el que todo lo que voy a contar, no hay nada que yo pueda afirmar categóricamente que sucedió, salvo algunos datos que os iré comentando, ¿vale? Pero todo esto al final son habladurías y también viene un poquito al hilo de... ¿veis? He hecho un break ya para contaros todo esto bien contado. Esto viene al hilo también del capítulo anterior en el cual os hablé del crimen del Siruti, en el cual había una parte de leyenda y una parte de realidad. Aquí realmente la parte de realidad no la he podido contrastar, entonces vamos a quedarnos con eso, con que lo que se habló, lo que se conoce de la vampira de Barcelona, y a partir de ahí que cada uno elabore sus pesquisas y sus teorías sobre qué pudo suceder y qué no pudo suceder de todo lo que voy a contar, ¿vale? Como decía, no tengo casi datos de cómo fue su infancia, entonces no puedo relatarla.
Esto no quiere decir tampoco que tengamos que suponer que su infancia fue muy mala, como dijeron algunos, quizá intentando justificar los actos, porque volvemos otra vez al mito de que el asesino en serie o el psicópata debe tener una infancia malísima para cometer los actos que cometió. Esto no fue así, ya digo, hay muchos casos como Jeffrey Dahmer, porque es el más famoso que me viene a la cabeza, el cual pues no tuvo una infancia mala, vivió un divorcio como en sus padres, algo que por desgracia viven muchos niños y no se convierten en asesinos en serie ni en psicópatas. Y en el caso de Enriqueta Martínez, pues al no tenerlos, no tenemos por qué suponer que tuvo una infancia mala. Lo que sí que tengo muy claro que es que empezó a trabajar muy pronto, siendo muy jovencita como criada, y que apenas ganaba dinero con esto. Ya recordamos que en el siglo XIX y a finales del XIX y principios del XX, pues como criada no era una profesión que diera una gran fortuna. Entonces, cuando apenas tenía 20 años, sí que es cierto que comenzó a trabajar en varios prostíbulos. Dentro de que no era un trabajo muy reputado en la época, pues aparte comenzó a trabajar quizás en los peores y los de más bajo nivel que habían en la zona, ¿vale? Sí que es cierto que tenía claro que ganaba muchísimo más dinero prostituyéndose que haciendo de criada, así que al final acabó dejando pues, todo ese trabajo en casas y digamos que se dedicó más a la prostitución que otra cosa. Se casó con el pintor Joan Pujalló, en el cual pues se hablaba mucho en la sociedad catalana de la época y no precisamente bien. Había muchas habladurías, volvemos a lo mismo. Se decía que era un incomprendido y un fracasado antes de casarse con él, pero Enriqueta pues desoyó todo esto que se decía y se acabó casando con él. Esto le trajo una relación realmente tormentosa para ambos, en los cuales pues eran idas y venidas de estar el uno con el otro, en el cual pues se dice que se llegó a separar hasta 6 veces, pues eso, como pareja, ¿vale? Vamos a intentar un poco socavar lo que fue la vida criminal de Enriqueta, hasta lo que realmente se conoció o por lo que pasó a la posteridad. Se dice que cometió muchísimos crímenes o delitos menores, pues hurtos pequeños, cositas de poca monta, hasta que la cosa pues ya se volvió muchísimo más seria y fue detenida en 1909. Se le acusó en ese momento de que en su domicilio de la calle Minerva, que ella regentaba un prostíbulo en la cual pues esto, a ver, como todas las historias muchas veces, aquí ya voy a hacer un aviso de que hay pues menores de por medio y es duro, pero bueno, en la cual pues en ese prostíbulo había menores pues eso, de ambos sexos, ¿vale? Las edades de los pobrecitos pues iban desde los 5 hasta los 16 años. Esto es duro, como siempre, vuelvo a insistir, e incomprensible, ¿vale? Pero bueno, sin querer justificar nada, absolutamente nada, solo pobre de mí si yo quisiera justificar toda esta barbarie. Sí que es cierto que según he visto y según he podido ver en relatos de la época, no es que fuera algo habitual, evidentemente, el tema de la prostitución de menores y todo esto, pero quizá no se veía con los mismos ojos que se ve hoy en día, ¿vale? Tampoco quiere decir que se viera bien, pero quizá se levantaba un poquito más la mano. Algo horroroso, a todas luces, pero sí que es cierto que se levantaba un poquito más la mano, aunque no dejaba de ser un delito. Entonces, pues ya digo, fue detenida en el año 1909, pero su caso, se perdió misteriosamente en los juzgados. Aquí intervienen las malas lenguas porque dicen que, como es su prostíbulo, pues también lo frecuentaban gente de altas esferas, pues esas altas esferas y esa gente logró que esa causa se perdiera. Volvemos a lo mismo, nada se sabe a ciencia cierta, pero no lo sé, pues puede ser. Después de esto pasan 3 años y llegamos al año en el que, pues más o menos se puede decir que pasa todo, el año 1912. Un año importante, importantísimo, a todas luces en la historia de la humanidad, por algo que os contaré al final, si acaso nos ha venido ya a la mente por qué. Yo os lo contaré al final y os ayudará a entender quizá por qué el caso de Enriqueta fue decayendo hasta más o menos caer en el olvido, ¿vale? En febrero
Enriqueta vuelve y lo hace por la puerta grande, ¿vale? Digamos que había estado haciendo como una especie de perfil bajo, ¿vale? Como de una especie de actuando sin hacer demasiado ruido, ¿vale? Pero en el año 1212 vuelve. Volvemos a lo mismo. Que todo esto no se sabe si es cierto o no, pero yo siempre he dicho muchísimas veces también que cuando el río suena es que agua lleva. Y lo cierto es que en este caso, a pesar de que se ha contado de muchas maneras, han coincidido todas esas versiones en ciertos puntos y es lo que a mí me hace pensar que sí que sucedió así, aunque ya digo, nada de esto se puede demostrar. Lo que sí es cierto, y esto es muy muy cierto, es que desapareció en Barcelona, y de hecho la estaba buscando todo el mundo, a una niña muy pequeña de 5 años que se llamaba Teresita Guitart y estaba desaparecida. Según se cuenta, Teresita iba agarrada de la mano de su madre cuando desapareció. Esta, a su vez, se había parado, digamos que a charlar con una vecina en el portal de su casa y desapareció. La madre parece ser también que pensó que como estaba en la puerta de su casa, pues la niña había entrado y que la esperaba arriba. Pero, por supuesto, cuando la mujer entró en su casa muy completamente despreocupada, y de hecho su marido le preguntó, oye, ¿dónde está Teresita? Fue cuando comprendió que algo había pasado y donde pues se dice que comenzó a gritar de manera desgarradora y a llorar pues fuertemente, evidentemente, como cuando se pierde, pues iba a decir, como cuando se pierde un hijo, como si fuera algo más habitual, pero sí, supongo que nos pasaría a todos si perdiéramos a un hijo. Salió fuera, comenzó a buscarla por todos sitios, pero no la encontró en ningún sitio y pues eso, la dieron por desaparecida. Esto hizo que la sociedad catalana en ese momento, pues la verdad que hay veces que, no la sociedad catalana en sí, sino la sociedad en general, sobre todo en ciertos años, había veces que pasaban, veían las cosas como normales y otras tantas se lo tomaban muy en serio y digamos que reaccionó de una manera pues fuertemente, y eso es lo que sucedió en ese momento. La ciudad se sumió, pues digamos, en 2 semanas de angustia e incertidumbre. Comenzó a circular rumores de que se estaban secuestrando niños, de que llevasen mucho cuidado, todo eso que hizo que la policía se centrara, pues digamos que mucho en hacer batidas, en buscar mucho por todos los sitios, buscaban indicios, algo que le llevara un poco más cerca de la pequeña, ¿no? Pero bueno, todo fue en vano porque parecía directamente que la tierra pues se la había tragado a la pobre Teresita. Resulta que no fue la policía la que encontró a la pequeña, sino una vecina. Una de esas en las que nosotros pues comúnmente pues conocemos como curiosas, ¿vale? Curiosas o vecinas o vecinos, vamos a decir las cosas bien dichas, ¿vale? Su nombre era Claudia Elías y fue la que acabó resolviendo de algún modo este misterio de la desaparición de Teresita y que sacó todo lo que había detrás de Enriqueta Martí. Fue un día, por casualidad, cuando le pareció ver como una niña pequeña la miraba a través de una ventana llena de suciedad en la casa de Enriqueta. Al principio, pues ella comentó que le parecía ver una visión fantasmal, pero cuando continuó viendo a la pequeña mirar por la ventana, pues se tomó el asunto pues muchísimo más en serio. Todo hubiese sido normal, porque no es raro que una niña te mire a través de una ventana, sino fue porque ella, que no es que conociera profundamente a su vecina, no es como ahora que sabemos prácticamente todos los datos de nuestros vecinos, porque fíjate, no sé, al final le estoy llamando curiosa a esta vecina, pero los curiosos somos nosotros. Pero ella había visto a Enriqueta en varias ocasiones y sabía que no tenía una hija. Así que... Perdón, me retracto. Sabía que tenía una hija, ¿vale? La había visto en varias ocasiones, pero desde luego no era esa. Vamos a contar las cosas bien, que me voy perdiendo y voy relatando mal. Así que, bueno, pues aparte, cuando contó lo que había visto, ella dice que era como si la niña, desde la ventana, le estuviese pidiendo ayuda, como si sus ojos implorasen, sácame de aquí. Si esto fuera poco, pues hubo otro detalle en el que se fijó y hizo que sospechara más todavía, que le pareció muy extraño, y era que la niña tenía la cabeza rapada, ¿vale? No era habitual en la época, desde luego, así que su primer pensamiento, pues dijo, oye, ¿no será esta la pequeña Teresita?
la verdad que no iba muy mal encaminada, ¿vale? En su misma calle había un hombre que tenía una tienda de colchones y muy preocupada pues se lo contó a este. Así que este a su vez se fue a contárselo a un policía municipal que conocía, que después acabó comunicándoselo a su superior. Este superior era el brigada Ribot. Fue él el que a primera hora de la mañana del 27 de febrero de 1912 se plantó en el entresuelo primero del número 29 de la calle de Poniente, que era donde vivía Enriqueta Martí, y con sus nudillos llamó a la puerta y esta le abrió, pues dice que abrió con cara de mucho sueño, se ve que acababa de despertarse. Como no tenía una excusa o una razón real para plantarse allí, aparte de las sospechas, necesitó inventarse una excusa, por cierto, bastante mala, que para plantarse allí e intentar entrar dentro de la casa. Y fue que unos vecinos se habían quejado de que había mucho sonido de gallinas dentro de la casa. Sonido de gallinas, fíjate tú. Pero no se le ocurrió otra cosa. Se ve que el hombre tampoco lo estuvo pensando de camino, que también tenía tiempo de haberlo pensado, pero no. Él simplemente dijo que había escuchado muchas gallinas y que se habían quejado mucho de eso. Enriqueta, pues, que se ve que no tiene un carácter muy bueno, se enfadó bastante y le dijo que gallinas ni que gallinos. Pero él insistió y el hombre, pues ya nervioso, pues dijo, mira, que lo han dicho, que había comprobado las gallinas. Y entró en la casa, él apartó y entró. Apenas habían dado unos metros y se topó con la cara de dos niñas. Es decir, ya estaba por un lado la que decía la vecina que era la hija de Enriqueta, y la otra, la niña pequeña con el pelo rapado. El brigada Ribot, viendo que era real lo que le habían comentado y ya pues, nervioso por si estaba topándose con algo muy grande, le preguntó a la niña de pelo rapado que cómo se llamaba. Y ella le respondió que se llamaba Felicidad. Bonito nombre, desde luego. Lo que pasa es que la niña lo dijo con tan poca convicción que el brigada pues entendió que allí había gato encerrado. Así que le volvió a preguntar una vez más. Insistió mucho porque él sabía que, o tenía la certeza de que no era ella, de que era Teresita. Sobre todo le decía eso, decía la niña, oye, incluso le decía las preguntas dirigidas para a ver si le contestaba que sí, que era Teresita. Le decía, no me digas tu nombre, pero ¿no te llamarás Teresita? Y la niña dice que en esos momentos miraba mucho a Enriqueta antes de contestar. Y al final, después de insistirle muchísimo, la niña acabó diciéndole que Felicidad era como le decían en esa casa, pero que en verdad no sabía cómo se llamaba. O sea, algo bastante curioso. Así que el brigada se volvió hacia Enriqueta y volvió a insistirle de que quién narices era la niña. Ella empezó a soltar una sarta de mentiras, empezó a contradecirse ella misma, empezó a soltar cosas sin sentido, y entonces acabó diciendo que se había encontrado a esa niña perdida en la calle, que tenía mucha hambre, que se le había partido el corazón por eso, y que por eso se la llevó a su propia casa para darle cobijo. Ribot, como es lógico, le preguntó que por qué no había acudido a la policía para avisar de ese encuentro y de que tenía a esa niña en casa. Y ella pues le dijo que solamente le importaba que la niña se calmara y comiera algo, pero que pensaba que ir, pues eso, cuanto antes, pero que un día por otro, pues que la mujer no había tenido tiempo de ir a decir que tenía a la niña en la casa. Así que ella se puso tan nerviosa en ese momento que sin que Ribot le hubiese preguntado quién era la otra niña, le dijo rápidamente, pero la otra es mi hija y se llama Angelita. Así que la vio tan nerviosa con todo esto que incluso llegó a pensar que la otra niña pues tampoco era su hija. Así que la apartó y ante el horror de que Enriqueta veía que se le echaba a todo el mundo encima, pues se puso a buscar por toda la casa. Sobre todo también porque la otra vecina había declarado, y eso sí que es verdad que no estaba muy segura, pero había declarado que incluso creía haber visto a un chiquillo dando vueltas por la casa, que no estaba segura, pero que creía que había visto un niño por la casa. Así que pues nada, cogió y se llevó a las niñas, las cogió de golpe y se las llevó a comisaría al mismo tiempo que a Enriqueta. Allí, teniéndola ya retenida, empezó a buscar información sobre ella y encontró que había tenido problemas con la justicia
pues eso, pues prostituir menores, así que, pues ya con la sospecha máxima del mundo, quiso buscar e indagar un poquito más para llegar al fondo del asunto. Así que, pues se puso a ello, ¿vale? Pero sobre todo lo que le generaba más dudas era que... ¿por qué había dicho tan rápido que la otra niña se llamaba Angelita y justificarse de que esta sí es hija mía? Así que habló con el juez y el juez no dudó en solicitar un examen ginecológico. Todo esto también al mismo tiempo que dieron con el marido de ella, o el exmarido, llámese como quiera, y le preguntaron si habían tenido algún hijo juntos, y él también dijo que no. Eso sí, Enriqueta se mantenía en sus 13. Enriqueta seguía diciendo que ella había tenido una hija y que esa era su hija, y que por mucho que ella se hubiera encontrado a esta niña y le había dado cobijo por mucha pena, pues vamos, que la otra sí que era. Entonces el juez solicitó un examen ginecológico porque se podía determinar si esa mujer había parido alguna vez. Se lo hicieron y el resultado fue negativo, es decir, no había tenido nunca hijos. Entonces, ¿quién era Angelita? ¿De dónde había salido esa pequeña? Evidentemente. A pesar de que Ribot tenía las pruebas en la mano, pues seguía asegurando de que sí que había parido, de que sí que era su hija y de que estaban, digamos, tergiversando todas las pruebas para pues echarse en su contra. Así se estuvo durante varios días, nadie conseguía sacarla de ahí, aunque al final acabó claudicando y admitió que Angelita era en realidad hija de su cuñada y que se la había robado tras el parto, diciendo que ésta había fallecido durante el mismo. ¿Vale? La cosa se sigue retorciendo bastante, porque, joder, ahora ya no solamente nos encontramos con que tiene una niña que dice haberse encontrado en la calle, sino que además admite haberle robado una hija a su cuñada, diciéndole, pues eso, que había muerto y la había hecho pasar por su hija. La vecina, otra vez, volvemos a la vecina anterior, sobre todo con todas estas sospechas sobre la mesa, porque al final todo se iba comentando, se iba sabiendo, ella seguía insistiendo en que tenía mucha certeza de que había visto un niño y que algo extraño debía haber ahí. Entonces Ribot pues siguió con sus investigaciones y ella le siguieron preguntando también sobre ese niño. Y seguía diciendo que no había un niño. Pero seguía insistiéndose, hasta que en una de esas, digamos, interrogatorios, acabó Enriqueta nombrándolo por su nombre. O al menos como ella lo llamaba. Que lo llamaba Pepito. Acabó también, cuando ya se vio un poco pillada, sí que es cierto que acabó diciendo que se lo habían dejado durante un cuidado, durante unos días, pero que el niño había caído enfermo y que ella misma lo había llevado al hospital y que ahora mismo pues estaba allí. Otra línea más que se abre de investigación, pero como no contaba ni en qué hospital estaba ni en qué sitio estaba, pues empezaron a buscarlo por todos los hospitales, por todos los sitios, para ver si encontraban al pobre niño que ella decía que había enfermado y que pues estaba ingresado pues a punto, prácticamente según había dicho ella, a punto de curarse, ¿vale? Como se tenía que saber qué estaba pasando, pues las investigaciones continuaban y se empezaron a preguntar a muchos vecinos de la zona, porque Enriqueta pues se sabía que ocultaba pues algo muy gordo detrás. Así que, gracias a todas esas, digamos, a todos esos interrogatorios a vecinos, se pudo averiguar que, aunque no tenía problemas económicos, de hecho se veía en su casa que tenía un nivel bastante aceptable económicamente. Se sabía que por las mañanas, fijaos la doble vida de Enriqueta, por las mañanas solía salir a mendigar por la calle, pero con los niños, pero de hecho por la tarde de repente cambiaba y solía salir a pasear con sus mejores galas, con los niños vestidos con unas ropas exquisitas para la época, y que por una mañana pedía limosna y por la tarde pues salía a pasearse vestida pues estupendamente, cosa que tampoco los desconcertaba mucho más y decían que les hacía entender que Enriqueta pues muy bien de la cabeza no estaba. También, evidentemente, pues se empezó a preguntar a las niñas. Lo que pasa es que eran muy pequeñas
y se necesitaba un poco saber qué había sucedido dentro de esa casa para entender qué había pasado también con Pepito, así que se les empezó a preguntar. Sí que es cierto que la que se creía que era Teresita, Felicidad, no daba muy buenas declaraciones, pero con Angelita sí que parece ser que tuvieron algo más, ¿vale? Obtuvieron algo más. Y entonces demostró que Enriqueta pues no era solamente lo que ellos ya sabían, una alcahueta secuestradora y corruptora de niños, sino que había mucho más, ¿vale? También es verdad que le preguntaron a Teresita acerca del corte de pelo y les dijo que le había rapado porque le había dicho que tenía muchos piojos y que era mucho mejor así. Pero bueno, al final todo eso les llevó a entender que lo que querían era ocultar a la niña y que lo que quería era, pues, hacer algo más con ella y a saber qué. Dicen que al final le consiguieron sacar también que lo que Enriqueta le contó al principio también fue que sus padres se habían ido, que a partir de ahora ella la cuidaría y que la llamaría Felicidad, ¿vale? Entonces también les comentaba que le prohibió a la niña mostrarse a través de ventanas y que la amenazaba con que si lo hacía unos hombres malos vendrían a por ella. Luego se dieron cuenta también al hacerle muchos análisis y todo eso, también se dieron cuenta que la niña estaba completamente malnutrida. Y luego se supo también que era porque se alimentaba solamente con patatas y pan duro. También le preguntaron a esta por Pepito, pero también la niña decía, la pequeñita decía que ella no conocía a Pepito y que cuando había llegado solamente estaba Angelita en la casa. Entonces, bueno, volviendo a todo esto, volviendo atrás un poquito a las declaraciones de Angelita, se centraron mucho en ella, viendo porque lo único que le sacaron a Teresita o a Felicidad fue esto. Le preguntaron que dónde estaba Pepito. Entonces la niña al principio no contaba nada, pero de repente contó la niña que sí que había un niño antes, un niño rubio, un niño muy guapo, que una noche que sí que vivía en la casa y que una noche encontró a Enriqueta con Pepito acostado sobre una mesa, que el niño estaba pegando, digamos que estaba pegando gritos y que, pues eso, que le estaba clavando el cuchillo varias veces. Me cuesta mucho relatar estas cosas porque no sé por qué mi cerebro, según lo estoy haciendo, está montando, y me imagino que el tuyo también, si tienes cierta empatía, que espero que sí, que estoy viendo esta imagen en mi cabeza y me está haciendo bastante daño mental, pero bueno, eso. Que lo había agarrado, que lo había puesto sobre la mesa del comedor y le había clavado un cuchillo varias veces. Evidentemente, Ribot, muy impresionado por lo que le acaba de contar, pues trató eso de que se calmara y que describiera al niño lo mejor posible para poder digamos, encontrar su origen o saber, pues eso, qué narices había pasado con él y de dónde había salido. Pues ya a partir de ahí, pues se decidió que lo mejor era mirar muy bien la casa, porque algo tenía que haber en la casa, algo tenía que esconder, y lo que encontraron ahí fue cuando le vino el sobrenombre de vampira a Enriqueta. La primera sorpresa fue hallar, tanto en el salón como en las habitaciones, muebles que seguramente habrían costado pues un fortunón, cosas que solamente se podían tener en las mejores casas, y eso les hacía entender también que algún tipo de negocio tenía que llevar Enriqueta, que le traía grandes fortunas y que seguramente se relacionaba con gente muy bien posicionada. Eso también les hizo pensar qué tipo de negocio podía ser, que iba mucho más allá, como digo, de la corrupción de menores, y como veréis, pues fue justamente lo que pensaron que era, ¿vale? También encontraron varios trajes de niño y niña, además de trajes de alta costura, que es lo que habían relatado los vecinos, que se ponía para salir por las tardes. Pero fue en la cocina donde se encontró lo que verdaderamente asustó a los investigadores encargados del caso. Ahí se encontró un saco con unas ropas ensangrentadas de niño y un cuchillo también repleto de sangre. Al remover, digamos, lo que primero se veía al fondo, encontraron una serie de huesos muy pequeñitos. Esto es verdad que se necesitaban análisis que en el momento no se hicieron para saber de qué se trataba o de quién se trataba esos huesos, pero vamos, que no les costó nada entender que
que sí que eran de niño y que el horror estaba ahí. Cuando se cuantificaron, se vieron que habían 30 huesos entre costillas, clavículas y rótulas. Todos ellos presentaban una particularidad, y era que habían sido expuestos, tenían señales de haber sido expuestos al fuego. Lo que para los médicos les dificultaba muchísimo poder hacer un análisis anatómico, y les hacía suponer que debían de ser de niños, pero en realidad les iba a costar mucho desentrañar de qué eran, ¿vale? Siguieron con el registro y se toparon con una habitación que estaba cerrada a cal y canto, con un candado, ni más ni menos. Agentes que participaron en el registro relataron que sintieron un escalofrío por lo que debía haber detrás de la tanta seguridad. Así que luego, al abrirlo, vieron que sus sospechas eran ciertas, ¿vale? Porque cuando la consiguieron abrir, encontraron dentro muchos frascos con sustancias que luego, tras analizarse, supieron que se trataba de grasa humana, sangre y otro tipo de sustancias. También se cuenta que, pues volvemos a lo mismo, que esto puede ser cierto o no, pero que habían otro tipo de sustancias que se utilizaban para preparación de brebajes y cosas así. Bueno, esto nos viene a la mente un poco el tema de las brujas y cosas así. Pero bueno, lo que sí que es cierto es que se encontró, pues eso, grasa, sangre y ese tipo de sustancias. Eso hizo que evidentemente ya se le pusiera el sobrenombre de la vampira, porque en Barcelona no se conseguía hablar de otra cosa. Y empezó a copar todos los noticieros y todos los tipos de periódicos y todas las tertulias que habían en Barcelona. También es cierto que se hablaba, pero la historia, pues como he comentado con el crimen del Siruti, empezó a engordarse, se le empezó a exagerar todo, se empezó a decir que ella era una come niños. La verdad que cualquiera sabe lo que pasó. Lo que sí que es cierto que ella acabó reconociendo que fabricaba ungüentos que pues los acababa vendiendo, pues, y que de ahí venía su buena fuente de ingresos. Aunque también decía que no usaba partes de niños ni nada de eso. Sí que es cierto que acabó reconociendo que usaba partes humanas que conseguía de cuerpos y de cadáveres que ya eran en sí, para fabricar todo ese tipo de, pues eso, de ungüentos y de aceites. Entonces, pues eso pues hizo que los investigadores pues buscaran más y más, porque ellos creían que sí que utilizaba a niños para este menester, ¿vale? Lo que sí que se dice, y esto volvemos a entrar en el terreno de la leyenda, es que se llevó a cabo en un análisis mucho más exhaustivo de la vivienda que tenía, y luego se dice que tenía otra vivienda, en la cual también se buscó más y más y más, en lo que al final acabaron haciendo agujeros en las paredes, donde encontraron muchísimos más huesos de niños, muchas más partes humanas, en las cuales pues eso, le hizo pues eso, granjearse ese nombre con el que pasó a la historia, con el que la conocemos hoy en día, con el que su historia nos estremece. Pero ya vuelvo a insistir en que no se sabrá nunca a ciencia cierta si esto es cierto, si esto no es cierto. Yo intenté buscarlo en muchos medios, en muchos periódicos, pero tampoco era fiable, aunque algunos sí lo nombraran, porque yo he aprendido, porque ahora estoy con unas investigaciones sobre unos casos más o menos de la época, que también me ha enseñado a no fiarme de lo que pone directamente un periódico, porque me enseña que un día pone una cosa, me meto en otro que viene de otra parte y escrito el mismo día y habla de otra, o al día siguiente el mismo periódico se retrata, o ni siquiera se retrata y directamente cuenta otra historia. Bueno, el periodismo, digamos que si a día de hoy no está viviendo un buen momento por una serie de circunstancias, os podéis imaginar en 1912, cuando muchas veces también se hablaban cosas de lo que se escuchaba, de lo que se decía. Entonces, ya digo, se dice que se encontraron muchos huesos de niños, que se encontraron muchas cosas que ya digo, hicieron que su leyenda creciera, que se tornase mucho más oscura. Pero lo que sí que es verdad, que las cosas por las que ha pasado a la posteridad, de hecho, cuando se le acusó y por lo que fue a la cárcel, si no recuerdo mal, ya digo, todo esto la verdad que hizo que al final se hiciera una investigación muy lenta, porque
había cosas que sí, cosas que no. Consiguieron identificar a 12 cuerpos, pero no se sabe bien si era de niños o de mayores. Bueno, el caso es que se le acusó y se le condenó. Pero sí que es cierto que pasó a ser una investigación muy lenta y que poco a poco fue desapareciendo de los noticieros y de los diarios y de las habladurías. Y es lo que os he comentado al principio del caso, de este podcast, que se me está haciendo más largo que la leche, me estoy dando cuenta ahora, que hizo que al final otra historia mucho más grande, digamos, que tapase esa y la ensombreciese de alguna manera y que hiciese a la gente que dejara de hablar. No sé si recordáis que cierto barco partió en busca de sueños, en busca de transportar a seres humanos a un nuevo mundo, y que chocó con un iceberg ese mismo año, en 1912, y que se hundió, y que a todos nos trajo a la mente que Leonardo DiCaprio sí cabía en la tabla, aunque después se han hecho investigaciones y se dice que no, pero yo sigo creyendo en el amor y sigo creyendo que Leonardo DiCaprio sí cabía en esa tabla y se hundió. Efectivamente, ese mismo año se hundió el Titanic y al final tanto hablar del Titanic hizo que esa historia pasase a un segundo plano e incluso acabase desapareciendo, hasta tal punto en el que Enriqueta se dice, esto vuelvo a insistir, porque unos dicen que murió hay tres versiones sobre su muerte, ¿vale? Unos dicen que murió tras una larga enfermedad, otros dicen que murió tras ser envenenada, y otros dicen que murió a través de una gran paliza que le dieron unas presas en la cárcel en el año 1913. Como ya digo, al final la vida de Enriqueta son muchísimas sombras, pocas certezas, pero desde luego que hay una historia bastante interesante detrás, una historia que merecía ser contada, que espero que os haya entretenido, que lo hayáis pasado entre comillas bien, porque bien no se puede pasar, pero al final sé que sois amantes del morbo, amantes de lo truculento, y que yo estoy aquí pues para alimentaros ese amor que sentís por la criminología y por lo macabro. Así que nada, ya digo, el caso lo dejo aquí porque yo creo que es bastante tiempo. Espero que hayáis pasado un rato muy entretenido y os recuerdo que volveré la próxima semana con un nuevo caso, un nuevo misterio, un nuevo asesino, un nuevo psicópata, y que soy Blas Ruiz Grau y que esto es Asesinos en Serio.